En la noche de su boda, una esposa embarazada descubre la infidelidad de su marido con su amante y se va. El reflejo que miraba a Margery Bitlow en el espejo antiguo contaba una historia de perfección calculada. Su cabello castaño oscuro estaba elegantemente recogido en un intrincado moño, adornado con pequeñas flores blancas que combinaban con su vestido de novia diseñado a medida. El secreto de 7 semanas que crecía en su interior hacía que sus mejillas brillaran con una calidez que ningún maquillador podía replicar. A los 31 años, se encontraba en la suite nupcial del club de campo más prestigioso de Raleigh, creyendo que finalmente había encontrado su ancla en la vida. Trevor Langford era todo lo que la élite de Carolina del Sur podía soñar en un yerno. Su cabello castaño claro cuidadosamente peinado, sus penetrantes ojos color miel y sus trajes meticulosamente confeccionados hablaban de dinero antiguo y nuevas ambiciones. Cuando sonreía, las salas de juntas cedían y los círculos sociales se abrían como el mar rojo. Su toque se sentía como seguridad, sus promesas, como un evangelio. 10 minutos para el discurso de recepción, señora Langford, canturreó la coordinadora de la boda a través de la puerta, haciendo que el corazón de Margery palpitara ante el nuevo nombre que llevaría a partir de este día. El aire de la noche de febrero llevaba el aroma de magnolias y champán barato por los pasillos del lugar. Los dedos de Margery alisaron distraídamente la tela sobre su estómago a un plano, un gesto que se había vuelto reflejo desde que descubrió su embarazo. El bebé era su secreto, compartido solo con emoción susurrada entre sábanas de algodón egipcio 2 noches antes. Mientras se abría paso por el pasillo tenuemente iluminado, Margery captó fragmentos de risas y el tintineo de copas desde el gran salón de baile de abajo. Sus tacones hacían clic suavemente contra los pisos de madera mientras buscaba a Trevor, deseando un momento a solas antes de su gran entrada como marido y mujer. La puerta de la suite principal estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una luz dorada sobre la alfombra oscura del pasillo. La mano de Margery alcanzó el pomo, su alianza de boda captando la luz, nueva y extraña en su dedo. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar el bronce, lo escuchó, una risa amortiguada, femenina y familiar, seguida del bajo murmullo de Trevor. El tiempo pareció ralentizarse mientras Margery empujaba la puerta. El mundo se redujo a un solo marco, Trevor, con su perfecta chaqueta de traje desechada, apretado contra Brin en el baño principal, sus manos enredadas en su cabello cobrizo, la boca curvada en esa misma sonrisa que se había ganado la confianza de Margery meses atrás. No la notaron inmediatamente. Margery permaneció congelada, catalogando detalles con la nítida claridad del shock, el vestido de dama de honor esmeralda de Brin subido por sus muslos, la alianza de platino a medida de Trevor brillando mientras sus dedos trazaban patrones sobre la piel desnuda, el lápiz labial manchado en sus bocas, del mismo tono que Margery había ayudado a Brin a elegir para la boda. No hubo gritos, ni cristales rotos, ni confrontación dramática digna de las páginas de la sociedad. En cambio, Margery retrocedió, sus tacones de diseño silenciosos ahora sobre la alfombra mullida. Su mano volvió a encontrar su estómago, protectora e instintiva. El pasillo se extendía ante ella como una vía de escape. Abajo, 300 invitados esperaban brindar por su futuro. Su padre había gastado una pequeña fortuna solo en champán, su madre había contratado a la mejor planificadora de bodas en 3 estados, los regalos apilados en la esquina podían amueblar una pequeña mansión. Pero Margery Bitlow, no Langford, nunca Langford, se alejó de todo eso. Salió por la entrada de servicio, pasando por la cocina donde el personal se preparaba para servir el pastel de bodas de 5 pisos, hasta el estacionamiento donde su maleta de viaje aún estaba en su automóvil, lista para su partida de luna de miel. El motor arrancó silenciosamente, un ronroneo de ingeniería alemana, mientras se alejaba del club de campo. Margery echó un último vistazo al edificio iluminado en su espejo retrovisor. Dentro, una boda perfecta esperaba a su novia, pero ella ya se había ido, conduciendo hacia el norte hacia un futuro que no se parecía en nada al que había imaginado cuando se despertó esa mañana. Su mano descansaba sobre su estómago, y por primera vez desde que entró en ese baño, se permitió exhalar. El aire que salía de sus pulmones llevaba consigo el peso de las falsas promesas y las ilusiones cuidadosamente construidas. Adelante, a través del parabrisas, las señales de la carretera señalaban hacia Virginia, hacia algún lugar nuevo, hacia cualquier lugar menos aquí. Charlottesville emergió entre la niebla matutina como una pintura de acuarela, sus edificios históricos y calles arboladas ofreciendo un refugio anónimo. Los dedos de Margery se contrajeron alrededor del volante mientras se estacionaba en el estacionamiento del hotel de estancias prolongadas que había reservado con su nombre de soltera.
12 horas de conducción la habían dejado exhausta, pero el sueño se sentía como un lujo que no podía permitirse, no mientras su teléfono zumbaba incesantemente con mensajes de una vida que había dejado atrás. La habitación del hotel era básica pero limpia, mundos lejos de la suite nupcial del Ritz-Carlton que debería haber sido suya esta mañana. Marjorie desempacó metódicamente su maleta de viaje, colgando la poca ropa informal que había empacado para después de la luna de miel. La ironía no se le escapó, había planeado todo sobre la boda hasta el último detalle, excepto su escape. Después de una ducha que no pudo eliminar por completo el recuerdo de la noche anterior, Marjorie se sentó con las piernas cruzadas sobre la cama, con su computadora portátil abierta frente a ella. El saldo de su cuenta de ahorros brillaba en la pantalla, suficiente para mantenerla durante unos meses si tenía cuidado. Había trabajado como gerente de proyectos antes del compromiso, antes de que Trevor la convenciera de renunciar y concentrarse en su futuro. Ahora esa decisión se sentía como otra bandera roja que había ignorado. La sección de clasificados de los periódicos locales ofrecía varias ofertas de trabajo, pero una llamó su atención: se necesita asistente administrativo en la clínica veterinaria Mountain View, inicio inmediato. El puesto era de nivel inicial, muy por debajo de sus calificaciones, pero eso era exactamente lo que necesitaba, algo sencillo, algo que no llamaría la atención. La clínica estaba en las afueras de la ciudad, un edificio moderno de una sola planta con grandes ventanales y un jardín bien cuidado. Marjorie ajustó su cardigan holgado, asegurándose de que cayera naturalmente sobre su estómago a un plano, y abrió la puerta de vidrio. El área de recepción olía a antiséptico y champú para mascotas, con música clásica suave sonando por encima. «¿Puedo ayudarla?», la recepcionista, una mujer mayor con ojos amables y cabello con rayas plateadas, levantó la vista de su computadora. «Estoy aquí por el puesto de asistente administrativo», dijo Marjorie, con una voz más firme de lo que sentía. «Vi el anuncio en el periódico de hoy». «Oh, maravilloso. Soy Ruth. El Dr. Grant acaba de despedir a nuestro último empleado temporal por mezclar el sistema de programación. Déjeme buscarlo, está entre citas». Antes de que Marjorie pudiera prepararse, Ruth desapareció por un pasillo y regresó con un hombre alto con una bata blanca manchada con lo que parecían pelos de perro. El Dr. Ellison Grant tenía la constitución sólida de alguien que manejaba regularmente animales grandes, y su cabeza recién afeitada captaba la luz fluorescente. Pero fueron sus ojos los que tomaron a Marjorie por sorpresa, azules claros y silenciosamente observadores, no contenían ninguno de los cálculos agudos a los que se había acostumbrado en la mirada de Trevor. «Está interesada en el puesto», su voz era profunda pero suave, a juego con su presencia constante. «Sí. Tengo experiencia en administración de oficinas y sistemas de programación». Marjorie mantuvo sus respuestas profesionales, practicadas. «Soy nueva en la zona y busco un nuevo comienzo». El Dr. Grant la estudió por un momento, con una expresión pensativa. «¿Alguna experiencia con software veterinario?» «No, pero aprendo rápido». Asintió con la cabeza y luego hizo un gesto hacia su oficina. «Hablemos de los detalles». La entrevista fue sorprendentemente sencilla. El Dr. Grant hizo preguntas prácticas sobre sus habilidades de organización y su capacidad para manejar múltiples tareas. No presionó cuando dio respuestas vagas sobre su empleo anterior, y si notó su dedo anular desnudo doblando nerviosamente el borde de su currículum, no lo mencionó. «¿Cuándo puede comenzar?», preguntó finalmente. «Mañana», respondió Marjorie. «Quizás demasiado rápido». «A las 8 de la mañana». Se levantó, extendiendo su mano. «Bienvenida a Mountain View». Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Marjorie se permitió respirar. Pidió servicio a la habitación, una simple sopa y un sándwich, y comenzó a buscar apartamentos asequibles en la zona. Su teléfono, su nuevo teléfono, con su lista de contactos vacía, había dejado de funcionar horas antes. No lo enchufó, en cambio, abrió su computadora portátil y creó una nueva dirección de correo electrónico, una que no contuviera rastro de la vida que había dejado atrás. Mientras escribía, su mano libre descansaba sobre su estómago, un hábito que se hacía más pronunciado cada día que pasaba. En la quietud de la habitación, susurró una promesa a su hijo por nacer: «Vamos a estar bien». Las palabras flotaban en el aire, no del todo convincentes, pero necesarias, como las primeras pinceladas de una nueva imagen que estaba aprendiendo a pintar. 3 semanas después de comenzar su nuevo trabajo, Marjorie había establecido una rutina que se sentía como una armadura.
llegaba a la clínica precisamente a las 7:45 de la mañana, organizaba las citas del día con precisión militar y mantenía sus interacciones profesionales pero distantes. El cardigan holgado que usaba se había convertido en su uniforme, ocultando cuidadosamente los sutiles cambios en su cuerpo que solo ella podía notar. Esa mañana, estaba actualizando los registros de pacientes cuando una conmoción en la recepción llamó su atención. Un niño pequeño, de 7 u 8 años, estaba apretado contra la pierna de su padre, con las manos cubriéndose los oídos mientras un pastor alemán ladraba cerca. El padre, el doctor Grant, se arrodilló junto a él, hablando en tono bajo y firme. «Está bien, Nathan. Recuerda nuestro ejercicio de respiración, tal como lo practicamos». Margery observó cómo el doctor Grant guiaba a su hijo a través de lo que parecía ser un ritual familiar, su paciencia era evidente en cada movimiento suave. La respiración del niño se estabilizó lentamente, su postura rígida se relajó gradualmente. Era la primera vez que veía este lado de su empleador, no el veterinario confiado, sino un padre navegando las necesidades de su hijo con dedicación silenciosa. «Lo siento, doctor», dijo Grant más tarde, deteniéndose en su escritorio después de instalar a Nathan en su oficina con auriculares y una tableta. «Nuestra niñera habitual llamó para decir que estaba enferma, la escuela está cerrada por capacitación para maestros». «No hay necesidad de disculparse», respondió Margery, manteniendo la vista en la pantalla de la computadora. «El horario es ligero hoy». Él se quedó allí, aparentemente a punto de decir más, pero Margery mantuvo su concentración en la pantalla. Después de un momento, regresó a sus pacientes, dejándola en el aislamiento cómodo de las hojas de cálculo y los recordatorios de citas. Durante el almuerzo, Margery se sentó en su auto, comiendo cuidadosamente galletas que la ayudaban con las náuseas matutinas. Su nuevo teléfono, con su lista de contactos vacía, zumbó con una alerta de noticias. Su estómago se contrajo al leer el titular: «Desaparición del día de la boda de una socialité sureña, la familia ofrece recompensa por información». El artículo pintaba un cuadro que apenas reconocía: familiares y amigos preocupados, un novio devastado, especulaciones sobre problemas de salud mental o arrepentimiento. La sección de comentarios estaba llena de teorías, cada una más sensacional que la anterior. Ninguna mencionaba la infidelidad de Trevor, ninguna cuestionaba la fachada perfecta de la vida de la que había huido. Un golpe en la ventanilla de su auto la sobresaltó. Ruth estaba allí, sosteniendo un té de jengibre. Margery bloqueó rápidamente la pantalla de su teléfono. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo Ruth mientras Margery bajaba la ventanilla. «Ayuda con las náuseas matutinas». Margery se congeló. «No, cariño, he tenido 3 hijos, conozco las señales». La sonrisa de Ruth era amable pero conocedora. «No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo». Antes de que Margery pudiera responder, Ruth ya había regresado a la clínica, dejando el té en el alféizar de la ventana del auto. La calidez de la taza coincidía con el calor que subía por las mejillas de Margery. Alguien había visto a través de su cuidadoso disfraz. Esa tarde, mientras archivaba reclamos de seguros, Margery escuchó a Nathan hablar con su padre en la sala de descanso. La voz del niño tenía un patrón distintivo, sus palabras eran precisas y cuidadosamente elegidas. «Papá, ¿por qué la señorita Bitlow siempre almuerza sola?» «Algunas personas necesitan tiempo de tranquilidad para sentirse cómodas, amigo. Como tú a veces necesitas tus auriculares. Pero no se siente sola a veces. La gente lleva muros invisibles, Nathan. Tenemos que respetarlos hasta que estén listos para derribarlos ellos mismos». La conversación estuvo demasiado cerca. Margery se encontró en el baño, respirando profundamente, con una mano presionada contra su abdomen ligeramente hinchado. En el espejo, vio lo que los demás debían ver: una mujer manteniéndose unida con cuerdas invisibles, una compostura cuidadosa que enmascaraba temblores más profundos. Cuando regresó a su escritorio, había una pequeña grulla de origami sobre su teclado. Junto a ella, una nota con una letra infantil decía: «Mamá solía hacer estas cuando estaba triste. Tal vez también te ayude». Margery miró la grulla de papel, sus alas delicadamente arrugadas. Por primera vez desde que llegó a Charlottesville, sintió que algo se rompía en sus muros cuidadosamente construidos. Metió tanto la grulla como la nota en su bolso, manipulándolos con la misma delicadeza que la frágil esperanza que representaban. Esa noche, en lugar de conducir directamente a su apartamento recién alquilado,
Marjorie se sentó en el estacionamiento de la clínica, observando la puesta de sol pintar el cielo con tonos de posibilidad. La grulla de papel descansaba sobre su tablero, su sombra estirándose como una ofrenda hacia algo que aún no estaba lista para nombrar. Comenzó con una carta certificada. Marjorie reconoció el prestigioso membrete del bufete de abogados incluso antes de abrir el sobre. Sus dedos temblaban ligeramente mientras leía la solicitud formal para que contactara a los abogados de Trevor con respecto a asuntos de interés mutuo apremiantes. Las náuseas matutinas que habían comenzado a desaparecer regresaron con fuerza. ¿Todo bien?, la voz del Dr. Grant la sobresaltó. No lo había oído acercarse a su escritorio. Bien, respondió automáticamente, deslizando la carta en su cajón. Pero sus manos estaban doblando una servilleta de su almuerzo, arrugándola una y otra vez, un hábito nervioso que creía haber superado. Ya sabes, dijo él, apoyándose en el marco de la puerta de su oficina, cuando Nathan está abrumado, hacemos esto, nombramos 5 cosas que podemos ver, 4 que podemos tocar, 3 que podemos oír. No estoy abrumada, lo interrumpió Marjorie, quizás demasiado bruscamente. El dolor que brilló en su rostro la hizo arrepentirse inmediatamente de su tono. Por supuesto, su voz permaneció suave. Solo compartía un dato al azar. Se volvió para irse, luego se detuvo. Por cierto, Nathan ha estado preguntando si te gustaría unirte a nosotros para el Pizza Fraída. Ha descubierto animales de origami en YouTube, cree que te podría interesar. La invitación quedó suspendida en el aire entre ellos. La respuesta automática de Marjorie, una negativa cortés, murió en sus labios al recordar la grulla de papel que todavía estaba sobre su mesita de noche en casa. Lo pensaré, dijo en cambio. Más tarde esa tarde, mientras organizaba los archivos de los pacientes, el nuevo teléfono de Marjorie vibró con un número desconocido. Su corazón se detuvo cuando escuchó la voz familiar. Marjorie, por favor, no cuelgues. Marjorie, por favor. Todos estamos muy preocupados. Lo que sea que te preocupe, podemos superarlo. Las hormonas del embarazo deben estar haciéndote emocional. Terminó la llamada, con las manos temblorosas. ¿Cómo se enteró del embarazo? ¿Quién se lo había dicho? La habitación pareció encogerse, las paredes cerrándose. Necesitaba aire. Afueras, el sol de abril era engañosamente brillante. Marjorie se encontró detrás de la clínica, en el pequeño jardín donde a veces paseaban a los animales en recuperación. No se dio cuenta de que el Dr. Grant la había seguido hasta que él habló. Mi esposa también solía venir aquí, dijo en voz baja, manteniendo una distancia respetuosa. Decía que la lavanda la ayudaba a despejar la cabeza. Marjorie quería correr, mantener la cuidadosa distancia que había construido, pero sus piernas no se movían. No sabía que estaba casado. Anna, su voz llevaba un peso de recuerdos. Falleció hace 3 años. Accidente de coche. Nathan tenía 5. Lo siento, susurró Marjorie, y lo decía en serio. Ella creía en darles a las personas espacio para sanar a su propio ritmo, continuó, sorprendiéndola. Decía que algunas cicatrices necesitan aire para desvanecerse. La simple sinceridad de sus palabras quebró algo en el pecho de Marjorie. Mis cicatrices todavía sangran, admitió, las palabras escapando antes de que pudiera atraparlas. Eso también está bien. Él no se acercó, no ofreció consuelo vacío, simplemente se quedó allí, sólido y presente, mientras Marjorie luchaba por respirar por el pánico que había provocado la llamada de Trevor. El resto de la tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos. Marjorie se concentró en sus tareas con precisión mecánica, pero su mente seguía volviendo a las palabras de Trevor. Él sabía del embarazo, había encontrado su nuevo número. Los muros cuidadosamente construidos de su nueva vida de repente se sintieron delgados como papel. Cuando se iba esa noche, el Dr. Grant la detuvo. Sobre el viernes, dijo. El favorito de Nathan es la pepperoni. Sin presión, pero siempre hay de sobra. Empezamos a las 6. Le entregó una tarjeta de visita con su dirección garabateada en el reverso. Marjorie miró la tarjeta mucho después de que él se hubiera ido. En su otra mano, todavía apretaba su teléfono, la identificación de la llamada de Trevor grabada en su memoria. 2 invitaciones, 2 futuros muy diferentes. De vuelta en su apartamento, colocó la tarjeta del Dr. Grant junto a la grulla de papel.
Fuera de su ventana, el tráfico vespertino de Charlottesville zumbaba un suave recordatorio de que la vida seguía avanzando, incluso cuando te sentías atrapado entre mundos. Su mano encontró su creciente bulto, ahora lo suficientemente notable como para que su cardigan más grande apenas hiciera su trabajo. «Todavía estamos bien», le susurró a su hijo, pero esta vez las palabras llevaban un signo de interrogación que no podía ignorar. El viernes por la noche, Marjorie estaba sentada en su coche frente a la casa del Dr. Grant, debatiendo si girar la llave e irse. La modesta casa de 2 pisos, con su jardín bien cuidado, parecía burlarse de su indecisión. A través de la ventana del frente, podía ver a Nathan arreglando algo en la mesa de café, probablemente sus materiales de origami. Su teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de texto de Trevor. Había recibido 6 ese día, cada uno más manipulador que el anterior. El último decía: «Tus padres están devastados. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?». Apagó el teléfono y lo guardó en la guantera. El paseo hasta la puerta principal se sintió como cruzar un océano. Antes de que pudiera llamar, Nathan la abrió, su rostro iluminándose con una alegría inesperada. «¿Has venido?» «Papá. La señorita Bitlo ha venido». Su entusiasmo fue a la vez reconfortante y aterrador. Ellison apareció detrás de su hijo, con una camisa de franela desgastada y jeans en lugar de su atuendo habitual de la clínica. «Nathan, ¿recuerdas lo que hablamos sobre el espacio personal?». Su amable recordatorio hizo que el niño retrocediera, aunque su sonrisa permaneció. «Traje ensalada», dijo Marjorie, sosteniendo una bolsa de la tienda de comestibles. Una ofrenda de paz, aunque no estaba segura a quién. El interior de su casa contaba una historia de caos cuidadosamente manejado, las revistas médicas compartían espacio en los estantes con libros para niños, un tablero de programación en la pared rastreaba las rutinas de Nathan con coloridos detalles. Todo tenía su lugar, pero nada se sentía rígido o frío, a diferencia de la perfección parecida a un museo que Trevor siempre había exigido. «La pizza casi está lista», dijo Ellison, llevándola a la cocina. «Nathan ha estado practicando sus animales de papel toda la semana para mostrártelos». La isla de la cocina estaba llena de papel de origami en varias etapas de plegado. Nathan inmediatamente comenzó una explicación detallada de su última creación, un dragón complejo que parecía más una masa de papel arrugada, pero su entusiasmo era contagioso. «Papá no es muy bueno doblando», le informó Nathan con naturalidad. «Sus dedos son demasiado grandes». Ellison se rió entre dientes, sacando la pizza del horno. «Tengo otros talentos, como no quemar la cena, normalmente». La normalidad del momento, el olor a queso derretido, la charla de Nathan, el humor autocrítico de Ellison, hicieron que algo cambiara dentro del pecho de Marjorie. ¿Cuándo fue la última vez que había experimentado una cena que no estuviera escrita para el impacto social? Mientras comían, Nathan dominó la conversación con datos sobre origami y observaciones ocasionales sobre los pacientes animales de la clínica. Ellison lo guió suavemente cuando se volvió demasiado intenso, pero nunca lo calló. Su dinámica era una danza de comprensión y aceptación que hizo que la garganta de Marjorie se apretara. «Señorita Bitlow, ¿por qué siempre usa suéteres grandes?», preguntó Nathan de repente, con la curiosidad directa de los niños. «Incluso cuando hace calor». El tenedor de Marjorie se congeló a medio camino de su boca. Ellison comenzó a redirigir a su hijo, pero ella se encontró hablando. «Voy a tener un bebé», dijo suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. Los ojos de Nathan se abrieron. «¿De verdad? ¿Cuándo les gustará también el origami?». «Papá, podemos enseñarle origami al bebé». «Nathan», la voz de Ellison llevó una advertencia suave, pero Marjorie sintió que una risa inesperada surgía. «No sé si los bebés pueden aprender origami de inmediato», dijo, «pero tal vez algún día». La conversación cambió naturalmente a otros temas, pero algo había cambiado. El muro que Marjorie había construido comenzó a mostrar sus primeras grietas reales. Después de la cena, mientras Nathan le mostraba su colección de libros de origami, Ellison limpió la cocina. A través del marco de la puerta, Marjorie lo vio moverse con la misma eficiencia silenciosa que mostraba en la clínica. Él la vio mirarlo y le ofreció una pequeña sonrisa que no pedía nada a cambio. Cuando llegó el momento de irse, Nathan insistió en darle una de sus criaturas de papel, un gato torcido pero cuidadosamente doblado. «¿Para el bebé?», dijo seriamente. «Oye, los gatos dan buena suerte».
En su coche, Marjorie colocó el gato de papel junto a la grulla en su tablero. Su teléfono permaneció en la guantera, los mensajes de Trevor sin leer. Por primera vez en meses, sintió algo que se parecía a la paz, frágil como un ala de papel, pero presente. El aire nocturno llevaba el aroma de las flores de primavera, tan diferente al pesado perfume de magnolia de su noche de bodas. Su mano descansó sobre su creciente vientre, y esta vez cuando susurró, «¿Estamos bien?», se sintió menos como una pregunta y más como una posibilidad. La mañana comenzó como cualquier otra hasta que Ruth irrumpió en la clínica, su comportamiento normalmente tranquilo destrozado. «Marjorie, querida, necesitas ver esto». Le tendió su tableta, mostrando el sitio web de noticias locales. El titular hizo que la sangre de Marjorie se helara. El prominente hombre de negocios Trevor Langford solicita la custodia del hijo no nacido. El artículo detallaba las afirmaciones de Trevor, su preocupación por el bienestar de su hijo, las acusaciones de inestabilidad mental de Marjorie y su intención de proteger sus derechos parentales. La sección de comentarios zumbaba con especulaciones, juicios y análisis psicológicos aficionados de su desaparición. Las manos de Marjorie temblaban mientras leía, su nueva vida cuidadosamente construida de repente se sentía tan frágil como las criaturas de origami que decoraban su escritorio. El sonido de pasos que se acercaban la hizo cerrar rápidamente el navegador, pero no antes de que Ellison hubiera vislumbrado el titular por encima de su hombro. «Mi oficina», dijo en voz baja. Seguirlo se sintió como caminar a través de melaza. Nathan estaba sentado en la esquina de la oficina de Ellison con sus auriculares puestos, absorto en su tableta. Debió haber sido otro día festivo escolar. Ellison cerró la puerta y se apoyó en su escritorio, su expresión preocupada pero no compasiva. «¿En cuántos problemas te encuentras?», preguntó directamente. La garganta de Marjorie se apretó. «No estoy». Empezó, pero la mentira murió en sus labios. «No lo sé». «¿Tiene algún derecho legal sobre el bebé?». «Estábamos casados», tragó saliva. La ceremonia fue completa, legalmente. «Él es el padre». Ellison asintió lentamente, procesando. «¿Tienes un abogado?». «No puedo permitirme uno, no del tipo que necesitaría para luchar contra él». La verdad de esas palabras la golpeó como un golpe físico. Trevor tenía conexiones, recursos, un ejército de abogados. Ella tenía un salario a tiempo parcial y ahorros menguantes. «Conozco a alguien», dijo Ellison, buscando su teléfono. «Mi cuñada. Es abogada de familia en Richmond. Brillante y despiadada cuando necesita serlo». «No puedo aceptar». «Puedes, y lo harás». La interrumpió, su voz firme pero amable. «Anna nunca me perdonaría si no ayudara». La mención de su difunta esposa flotaba en el aire entre ellos. Nathan la miró brevemente a su nombre, luego volvió a su juego, aunque sus hombros se habían tensado ligeramente. «¿Por qué?», preguntó Marjorie, su voz apenas un susurro. «¿Por qué ayudarme?». «Ni siquiera sabes lo que hice, ¿por qué me fui?». Los ojos de Ellison se encontraron con los de ella, claros y firmes. «Sé suficiente. Sé que trabajas duro, que eres amable con nuestros pacientes y que haces que mi hijo se sienta escuchado. Sé que doblas servilletas cuando estás ansiosa y te tocas el estómago cuando crees que nadie te está mirando. Sé que estás luchando por algo importante». Hizo una pausa. «El resto es tu historia para contar, cuando y si lo eliges». Un sollozo se le atragantó en la garganta a Marjorie. Nathan inmediatamente se quitó los auriculares, angustiado por el sonido. Para su sorpresa, se acercó y colocó cuidadosamente su libro de origami en su regazo. «Cuando estoy triste, hacer pájaros ayuda», dijo seriamente. «Papá dice que es porque tienes que concentrarte en algo fuera de tu cabeza». La simple sabiduría de sus palabras rompió algo en el pecho de Marjorie. Entre lágrimas, comenzó a hablar. Las palabras brotaron: el descubrimiento de la noche de bodas, la traición de Trevor con Bryn, su huida, las semanas de ocultación y miedo. Nathan regresó a su rincón pero siguió mirando, sus ojos abiertos y preocupados. Cuando terminó, Ellison permaneció en silencio por un momento. «Él sabe que estás aquí», dijo. «Debes saberlo». El artículo mencionaba Charlottesville. Un nuevo pánico la invadió. «Debería irme, encontrar otro lugar». «No», la voz de Ellison fue firme.
Huir le da poder. ¿Qué? Luchamos. Levantó su teléfono. Déjame llamar a Caroline. Ella sabrá qué hacer. Mientras marcaba, Marjorie sintió que algo se movía dentro de ella, no solo el bebé moviéndose, sino algo en su espíritu. La grulla de papel sobre su escritorio captó la luz de la mañana, proyectando una sombra que parecía casi alas extendidas en desafío. Nathan le ofreció en silencio un trozo de papel de origami, azul brillante y lleno de posibilidades. Sus dedos comenzaron a doblarse, la memoria muscular de verlo practicar se apoderó de cada pliegue. Su respiración se estabilizó. Ya no estaba sola. Para bien o para mal, había encontrado personas dispuestas a ponerse a su lado en la tormenta que se avecinaba. Caroline Grant Mitchell irrumpió en la clínica como una fuerza de la naturaleza. Su traje a medida y sus ojos penetrantes contrastaban con la actitud informal de su cuñado. Llevaba un aire de autoridad silenciosa que le recordaba a Marjorie a los poderosos que había dejado atrás en Raleigh, pero había algo diferente aquí, una autenticidad que el mundo de Trevor siempre había carecido. Bueno, Caroline, dijo, acomodándose en el despacho de Ellison después de hora, cuéntame todo, y quiero decir todo, Marjorie. Necesito saber contra qué nos enfrentamos. Las siguientes 2 horas fueron una disección metódica del matrimonio de Marjorie, el acuerdo prenupcial que había firmado y cada detalle de aquella fatídica noche de bodas. Caroline tomó notas con una letra precisa, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias que llegaban al corazón de asuntos que Marjorie ni siquiera había considerado. El momento juega a nuestro favor, dijo finalmente Caroline, revisando sus notas. El matrimonio fue técnicamente válido, pero dadas las circunstancias de la consumación, o más bien, la falta de ella, y la separación inmediata, tenemos motivos para impugnar cualquier reclamación que él haga. Pero el bebé es su principal preocupación. La expresión de Caroline se suavizó ligeramente. Y eso es exactamente lo que nos ayudará. Sus acciones, el anuncio público, el circo mediático, el intento de pintarte como inestable, todas demuestran un patrón de control y manipulación, no una preocupación genuina por el bienestar del niño. Un trueno retumbó afuera, haciendo juego con la expresión tormentosa en el rostro de Caroline mientras continuaba. Su mayor error fue hacerse público. Ningún juez ve con buenos ojos a un padre que lleva una batalla por la custodia a los tabloides antes de que nazca el niño. Está intentando ahuyentarte, Marjorie. Forzándote a regresar. Precisamente, y no vamos a dejar que lo consiga. Caroline sacó una tarjeta de presentación. Tengo un colega aquí en Charlottesville, un investigador privado en quien confío. Necesitamos documentar todo, cada llamada, cada mensaje de texto, cada artículo, construir nuestro caso mientras él está ocupado construyendo su narrativa mediática. Un rayo brilló fuera de la ventana, iluminando las criaturas de origami de Nathan alineadas en el alféizar de la ventana de Ellison. Él había insistido en dejarlas allí para protección después de escuchar partes de sus conversaciones anteriores. Hay algo más, dijo Marjorie en voz baja. Bryn, la mujer con la que lo encontré, no era una expareja cualquiera. Estaba involucrada en su empresa de inversión. Escuché cosas, ya sabes, durante nuestro compromiso, conversaciones que en ese momento no tenían sentido. Las cejas de Caroline se alzaron. ¿Irregularidades financieras? Quizás. Nunca vi documentos, Marjorie retorció sus manos en su regazo. Pero la noche antes de la boda, los oí discutir sobre el traslado de fondos antes de la auditoría del trimestre. Ahora Caroline sonrió por primera vez. Con eso podemos trabajar. La reputación de Trevor Langford es su arma. Veamos cómo le gusta que se la cuestionen. La lluvia caía a cántaros ahora, golpeando el techo de la clínica. Ellison apareció en la puerta con café, té de hierbas para Marjorie y una expresión preocupada. Deberías quedarte esta noche, dijo, mirando la tormenta. Ambas. Las habitaciones de invitados están preparadas, y Nathan ya está emocionado por preparar el desayuno. Marjorie comenzó a protestar, pero Caroline la interrumpió. Tiene razón. Tenemos más cosas que discutir, y no me gusta la idea de que conduzcas con este tiempo. Además, añadió con una mirada conocedora, el aislamiento es tu enemigo ahora mismo. Confía en mí en esto. Más tarde esa noche, acostada en la habitación de invitados de los Grant, Marjorie escuchó la furia de la tormenta afuera. Al final del pasillo,
Podía oír la voz amortiguada de Nathan mientras Ellison le leía un cuento antes de dormir. La normalidad del sonido le trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Su teléfono se iluminó con otro mensaje de Trevor: «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto». Por primera vez, sus palabras no provocaron pánico. En cambio, sintió algo nuevo surgiendo en su pecho: determinación, quizás incluso ira. Tomó una foto del mensaje y se la envió a Caroline. Justo como discutieron evidencia, munición, protección, su mano descansó sobre su vientre creciente, sintiendo el aleteo del movimiento que se había vuelto más distinto últimamente. «No vamos a volver», susurró. «Vamos hacia adelante». Afuera, la tormenta comenzó a calmarse, pero Marjorie sabía que esto era solo la calma antes de una tormenta diferente. El momento que Marjorie había estado temiendo llegó un martes soleado por la mañana. Estaba organizando archivos en su escritorio cuando el caro perfume de Trevor anunció su presencia incluso antes de que ella levantara la vista. Estaba en la sala de espera de la clínica, inmaculado con un traje a medida que probablemente costaba más que su alquiler mensual. «Hola, querida», dijo, su voz llevaba esa mezcla familiar de encanto y control. «Te ves diferente». Sus ojos se detuvieron en su embarazo ahora visible, mal oculto por su cardigan. La sala de espera quedó en silencio. Incluso los animales parecían sentir la tensión. La mano de Ruth se cernía sobre el teléfono, lista para llamar a Ellison, quien estaba en una visita a una granja. «Este es un lugar de trabajo, Trevor», dijo Marjorie, orgullosa de lo firme que se mantenía su voz. «Necesitas irte». En realidad, Trevor sonrió, sacando un documento. «Tengo una cita, no con un veterinario, por supuesto, sino con mi esposa. Mi abogado insistió en que intentáramos hablar antes de la audiencia de la semana que viene». Las manos de Marjorie comenzaron a doblar el borde de un papel cercano, pero las obligó a quedarse quietas. No le daría la satisfacción de ver sus señales nerviosas. «Cualquier cosa que tengas que decir puede pasar por Caroline». La sonrisa de Trevor se tensó. «Sí, he oído hablar de ella. Toda una pitbull, por lo que entiendo. Pero en realidad, Marjorie, una abogada de pueblo contra mi equipo, sé razonable». «Señor Langford», la voz de Ruth cortó la tensión. «Ya llamé a la policía. Esta es propiedad privada». La fachada de Trevor se agrietó ligeramente. «¿La policía? ¿Ahora?» «Estoy teniendo una conversación con mi esposa sobre nuestro hijo». «Seguramente, eso no es, ex-esposa», corrigió Marjorie, poniéndose de pie. Su vientre creciente era completamente visible ahora, y ya no intentaba esconderlo. «Caroline presentó los papeles la semana pasada. Deberías haberlos recibido ya». «Esto es ridículo», la voz de Trevor perdió su filo suave. «Te estás avergonzando, trabajando en este lugar, jugando a las casitas con el viudo local y su hijo roto. Eso está por debajo de ti». La mención de Ellison y Nathan provocó algo en Marjorie que superó su miedo. «No te atrevas», dijo, su voz baja pero feroz. «No te atrevas a hablar de ellos». «Oh, toqué una fibra sensible, ¿verdad?» Trevor se acercó, bajando la voz. «¿Crees que no sé de tus pequeñas cenas, las sesiones de origami?» «Es patético, Marjorie. Estás intentando construir una vida de fantasía cuando tienes responsabilidades reales en casa». «La única fantasía», respondió Marjorie, «fue creer que eras capaz de amar de verdad». «Dime, ¿sabe Brin de las cuentas en el extranjero, o solo fue una distracción mientras movías el dinero?» El rostro de Trevor palideció. En ese momento, Marjorie lo vio claramente, no al hombre poderoso que había temido, sino a alguien desesperado por mantener el control. «No sabes de lo que estás hablando», siseó. «¿No es así?» La voz de Caroline intervino. «Asombroso lo que la gente te dirá cuando se da cuenta de que el barco se está hundiendo». El sonido de las sirenas de la policía se acercaba. Trevor se enderezó la corbata, la compostura volviendo a su lugar como una máscara gastada. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz carecía de su convicción anterior. «En realidad, sí», la voz de Ellison provino de la puerta. Debió haber regresado de su visita a la granja. Estaba allí, todavía con su ropa de trabajo, pero su presencia llenó la habitación.
Su citación judicial ya no se trata solo del divorcio. La sé que está muy interesada en alguna de la información que Caroline descubrió. La máscara de Trevor se agrietó por completo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Sabes quién soy? Sí, dijo Marjorie en voz baja. Sabemos exactamente quién eres. Ese es el problema, ¿verdad? La policía llegó entonces, dos agentes tratando la situación con cortesía profesional pero con la firme insistencia de que Trevor se fuera. A través de la ventana, Marjorie lo vio meterse en su lujoso automóvil, su movimiento rígido con rabia reprimida. Cuando se hubo ido, sus piernas finalmente cedieron. Ellison estuvo allí inmediatamente, guiándola a una silla. Ruth apareció con agua y un paño húmedo para su rostro. Lo hiciste bien, dijo Ellison suavemente. Muy bien. Estaba aterrorizada. Ser valiente no se trata de no tener miedo, respondió él. Se trata de mantener tu posición de todos modos. Marjorie miró alrededor de la clínica, la cara preocupada de Ruth, las paredes familiares que se habían convertido en su santuario, la presencia constante de Ellison a su lado. Por primera vez, realmente creyó que podía ganar esta pelea. Los dragones de origami de Nathan, dijo de repente, recordando las criaturas de papel en su escritorio. Realmente ofrecen protección. El juzgado se cernía ante Marjorie como una montaña que tenía que escalar. Caroline caminaba a su lado, con el maletín en la mano, mientras Ellison y Nathan esperaban en un banco cercano. El niño estaba concentrado intensamente en doblar una nueva creación de origami, su forma de manejar la tensión del día. Pero recuerda, dijo Caroline, ajustándose la chaqueta, deja que muestren sus cartas primero. El equipo de Trevor no sabe cuánta evidencia tenemos sobre las irregularidades financieras. Intentarán pintar esto como una disputa doméstica, pero estamos jugando un juego completamente diferente. Dentro de la sala del tribunal, Trevor se sentó con sus abogados, su apariencia habitual pulida ligeramente deshilachada en los bordes. La semana pasada había visto un flujo constante de artículos de noticias sobre posibles investigaciones en su empresa de inversión. Los antiguos clientes habían comenzado a hacer preguntas, y los rumores de participación federal circulaban en los círculos financieros. La jueza Catherine Monroe, una mujer de rostro severo de unos 60 años, inspeccionó la sala con ojos penetrantes. Antes de comenzar estos procedimientos, dijo, quiero abordar la naturaleza inusual de este caso, señor Langford. Sus declaraciones públicas sobre este asunto se han observado con cierta preocupación. El principal abogado de Trevor se puso de pie. Su señoría, las acciones de mi cliente fueron impulsadas por una genuina preocupación por el bienestar de su hijo por nacer. ¿En serio? Caroline se levantó con suavidad. Tenemos documentación de 27 apariciones en los medios, 3 comunicados de prensa y múltiples campañas en redes sociales diseñadas para presionar a mi cliente. Esto no es preocupación, su señoría. Esto es acoso. La siguiente hora fue un baile cuidadosamente orquestado de argumentos legales. El equipo de Trevor presentó su caso para la custodia, citando el comportamiento inestable de Marjorie y su estado de riesgo de fuga. Cada acusación se sintió como un golpe físico, pero Marjorie mantuvo su rostro compuesto, recordando las palabras de Ellison sobre la valentía. Luego, Caroline comenzó su contrapresentación. Su señoría, nos gustaría presentar como evidencia la documentación de las transacciones financieras realizadas por el señor Langford en las semanas previas y posteriores a la partida de mi cliente. El abogado de Trevor saltó. Objeción. Esta audiencia de custodia no es el lugar para asuntos financieros. Por el contrario, respondió Caroline con calma. Estos documentos demuestran un patrón de comportamiento directamente relevante para la idoneidad del señor Langford como padre, específicamente, su historial de uso del control financiero como medio de manipulación. La jueza Monroe revisó los documentos con creciente preocupación. Señor Langford, ¿le gustaría explicar estas transacciones? Trevor se puso de pie, su compostura se agrietó. Esto es ridículo. Ella está intentando desviar la atención de sus propias acciones. Abandonó nuestro matrimonio, desapareció sin decir una palabra después de encontrarme con otra mujer en nuestra noche de bodas. Marjorie habló por primera vez, su voz clara y firme. En el mismo baño donde me habías besado una hora antes y hablamos de nuestro futuro. La sala del tribunal quedó en silencio. El rostro de Trevor se sonrojó.
Eso no es. No entiendes. Entiendo perfectamente, continuó Marjorie, la fuerza fluyendo a través de sus palabras. Entiendo que nunca me viste como una persona. Era un accesorio, un decorado en la vida perfecta que estabas construyendo, al igual que este bebé es solo otra parte de tu imagen pública. Señora Langford, comenzó la jueza. Señorita Bonner Bitlow, corrigió Marjorie suavemente. Me gustaría volver a mi nombre, su señoría, y me gustaría contarle sobre la vida que he construido en Charlottesville, sobre las personas que me mostraron lo que es el apoyo real, sobre por qué sé que mi hijo estará más seguro, más feliz y mejor amado lejos de las manipulaciones de Trevor. A través de las ventanas de la sala del tribunal, la luz del sol captó el borde de algo en el banco de afuera, la última creación de origami de Nathan, sostenida contra el vidrio, un fénix que se elevaba con las alas extendidas. La jueza Monroe dedicó varios minutos a revisar los documentos que tenía ante sí. Cuando levantó la vista, su expresión era resuelta. Dada la evidencia presentada, particularmente con respecto a las aparentes irregularidades financieras del señor Langford y el patrón de comportamiento coercitivo, estoy concediendo la petición de divorcio y otorgando la custodia total del hijo por nacer a la señorita Bonner Bitlow, a la espera de la finalización de las investigaciones federales sobre los negocios del señor Langford. El arrebato de Trevor fue inmediato y explosivo, requiriendo la intervención del alguacil, pero Marjorie apenas lo escuchó. Estaba mirando por la ventana a Ellison y Nathan, quienes habían creado un pequeño ejército de criaturas de papel durante los procedimientos, guardianes, los había llamado Nathan, protectores. Al salir de la sala del tribunal, Caroline le apretó el brazo. No ha terminado completamente. Habrá más audiencias sobre los aspectos financieros, pero la parte más difícil, eso ya está hecho. Marjorie asintió, con una mano apoyada en su vientre donde su hijo se movía inquieto. Somos libres, susurró, y por primera vez desde aquella noche de bodas, las palabras no contenían rastro de duda. 3 meses después de la victoria en el juzgado, Marjorie se sentó en el jardín de la clínica, observando a Nathan enseñarle origami a un pequeño grupo de niños de su grupo de apoyo.